Good girls go. Gracias. Mire, yo estoy en un lugar donde lejano, estoy en la sierra, en la altura. Usted verá el lugar donde yo estoy. Y lo que pasa es que tengo poca cobertura y me está esperando también una movilidad porque me tengo que trasladar a visitar a unas comunidades. Tengo una reunión a las 2 de la tarde y me tengo que trasladar. Ojalá empecemos ya, Claro. porque va a Bueno, llover también. bueno, la primera pregunta es, ¿cuán importante fue para usted la huelga magisterial del 2017? Bueno, no solamente para Pedro Castillo, sino para los maestros y también para nuestros niños, nuestros padres de familia. Importante porque ha permitido ya ponerle en la agenda política nacional la crisis de la educación peruana. Y hemos visto que no solamente como dirigentes, sino se manifestaban nuestros estudiantes, se manifestaban nuestros padres de familia, las autoridades, gobiernos regionales que no podían tapar la realidad porque decían, llevaban el mensaje siempre del MINEO, del Ministerio de Educación, y salían sus propios directores, sus propios padres de familia, las autoridades, es decir, es mentira, las escuelas están a punto de caerse, nuestros niños están abandonados. Entonces, ha sido importante porque reitero que es poner en la agenda política del país, que las autoridades, el primer poder del Estado, como es el Congreso, al menos tenga la valentía, tenga la oportunidad, reconozca que existe una gran necesidad como es la crisis de la educación peruana en el país. Cuénteme, usted ya tiene experiencia política. ¿Es cierto que usted perteneció en el año 2002 a Perú Posible y postuló una alcaldía? Sí, postulé cuando el señor Alejandro Toledo estaba ya liderando una candidatura nacional y bueno, en el Rinconcito, en un distrito de Anguilla, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la vecindad, con los compañeros y nos propusieron participar, ¿no? Participamos ahí y bueno, ya hemos conocido y llevábamos una propuesta sana. Lamentablemente no tuvimos la suerte porque no somos banqueros, no tenemos el dinero, porque hubieron otros candidatos que se fueron y compraron el voto con un kilo de arroz, con tantas cosas, ¿no? Pero tuvimos esa experiencia y muy sana para nosotros porque conocimos, llegamos a conocer el interior del distrito, estructuramos un mapa de pobreza a nivel de sus distritos, conocimos a todas las comunidades y qué bien, hasta el momento nos conocemos con los vecinos, nos llevamos muy bien, somos parte de la organización también de las rondas y eso nos ha servido también para tener que decir a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a nuestros niños, que todos tenemos el derecho de participar en esta vía democrática, ¿no? ¿Y qué fue lo que le decepcionó de Perú Posible? ¿Cómo es que salió de ahí? ¿Cómo es que empezó a liderar los sindicatos, ¿no? de maestros? ¿Qué pasó? Bueno, el escenario político coyuntural en ese tiempo para participar como candidato a la alcaldía fue transitorio, pero jamás nos hemos desligado del trabajo de la escuela, de nuestros padres de familia, de los maestros, ¿no? Siempre he sido dirigente porque jamás me he cogido un centavo de su plata de los maestros cuando han venido colaborando, por ejemplo, para hacer algunas propuestas, para ir a la UGEL y decirle, ¿sabe qué? Está mal esta parte de la currícula, está mal esta infraestructura, tenemos que organizarnos para realizar eventos, para comprarse aunque sea una luna para contribuir a una escuelita. Entonces, eso ha permitido de que como maestros, como sociedad, tenemos que seguir bregando por nuestros derechos y tenerla organizada a nuestro pueblo y entrarnos a las organizaciones sindicales, populares, y en el camino nos hemos dado cuenta que diferentes partidos políticos nos han decepcionado. Nosotros inmediatamente fuimos críticos, ¿no? Cuando, si bien es cierto, hubo una efervescencia de su participación política del señor Alejandro Toledo, una convocatoria para los cuatro suyos, vimos como que el pueblo vio al menos podría verse una esperanza, pero desgraciadamente al final esto es lo que ha sucedido. Y por eso es que condenamos este tipo de acciones políticas cuando se aprovecha, se monta
y se trafica políticamente con el hambre y con el pudor incluso de la población y del pueblo, ¿no? Bueno, en el contexto de las protestas del 2017 de los maestros hubo muchas polémicas, hubo polémicas con la facción oficial del SUTEP que la maneja Patria Roja, pero también hubo polémicas con el propio gobierno y con el ministro Carlos Basombrío, que incluso lo ha tratado de vincular con el Movadef. ¿Por qué cree que Basombrío lo ha tratado de vincular con el Movadef? Bueno, usted sabe que personas que no conocen la realidad, personas que están en su pupitre, personas que están ahí esperando que solamente se le dé el presupuesto, que los campesinos, los trabajadores, los peruanos trabajemos y se comen el dinero, y ahí cuando salimos a reclamar, y totalmente, yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, en este escenario, que cuando los ciudadanos vamos a participar en una vida democrática, vamos a votar, vamos a participar, nos llaman ciudadanos. Claro. Bueno, seguimos conectados, señor Castillo. Sí. Su micro. ¿Puede prender su micro, por favor? Su micro. Y se ha vuelto pues realmente Basombrío, sino mismo Patria Roja, el CEN de SUTEP, que es un cascarón, que se lo demostró en las calles. Nosotros le dijimos años tras años que bajen a las comunidades, que bajen a las bases, que debatemos ante los maestros, que esas son las necesidades, y nunca nos escucharon. Entonces, cuando ya vieron que las bases del país, los maestros identificados con esta dirigencia nacional, porque nosotros no nos íbamos a vender por un plato de lentejas, íbamos a negociar, llevábamos la plataforma del magisterio, decirle, ¿sabe qué? Así están las escuelas, así están nuestros niños, así están los maestros en el Perú, así está nuestra sociedad, falta una currícula educativa, falta un presupuesto, y cuando decían, no, es que tu presupuesto es extremo, estás en el otro lado. Sí, pues estamos en el otro lado donde está el pueblo. Entonces, porque cuando hemos llevado todas estas exigencias y dirigentes que se han ya, inclusive gente que ni siquiera ha tenido un día de trabajo, han salido, se han nombrado y han salido a la palestra como dirigentes y no conocen la realidad. Entonces, todas esas cosas les ha dolido y como no tenían respuesta, no tenían con qué responder a la población y al magisterio, no hubo otra cosa que digan, no, hay que vincularla con esto, con lo otro, a la cual nosotros hemos rechazado y la seguimos rechazando, no solamente esta vinculación, sino también estos refritos que se vienen dando cada vez que nosotros alzamos nuestra voz, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre su carrera. ¿Cuáles han sido sus estudios a lo largo de su carrera? Sus estudios, por ejemplo, en primaria, secundaria y en educación superior, su formación magisterial. Cuénteme, por favor, sus estudios. Bueno, mire, justamente yo estoy acá en este lugar. Al fondo hay una escuelita. En esta escuelita yo estudié hasta el tercer grado, porque en aquellos años, como siempre, abandonado el pueblo, en esta escuela solamente había hasta tercer grado y había un maestro. Y ¿Cómo se llamaba la escuela? yo soy, perdón. ¿Cómo se llamaba la escuela? ¿Se acuerda? Si tiene un nombre. 10465 de Puña, en Tacabamba, provincia de Chota, región Cajamarca. Y desde acá hemos tenido que caminar para ir a terminar la primaria, ir a otra escuelita de otro distrito, ¿no? Que es la escuela 10475 del centro poblado de Chugur de Anguilla, en Chota, en Cajamarca. Ahí nomás hemos terminado la primaria y hemos pasado ahí nomás al colegio Arturo Sores Cabrera del distrito de Anguilla. Terminada la secundaria, nos hemos trasladado a la provincia de Cutervo a estudiar a estudiar el pedagógico, en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras, ¿no? Concluimos en el año 1994 y en el año 95 fui contratado en una escuelita más lejana de la provincia, cerca del Marañón, donde ahí nuestros niños teníamos niños tuberculosos, bastante UTA, bastante pobreza, niños que llevaban como fiambre, por ejemplo, un camote asado, en la escuelita de Carvalho, recuerdo, y nos recibieron con bastante algarabía, empezamos a trabajar y bueno, hasta ahorita son mis alumnos los que siempre nos encontramos. Y luego he tenido la suerte de salir reasignado a la provincia de Chota, a un centro poblado de Chumar, a la escuelita 10449. Fui docente de aula y un año fui director, gestor de la actual infraestructura de esta escuela.
cuando hemos tenido que viajar con nuestros padres de familia, llevando nuestra documentación hasta Cajamarca para que los ingenieros se desplacen. En ese tiempo la carretera era pésima. Y luego hemos tenido que desde ya, por el trajinar mismo, por la lejanía de la familia, trasladarnos ya a mi propio lugar, a mi propia comunidad. Y yo soy reasignado a mi escuela, de donde empecé a coger este lápiz para trazar mi nombre, esas primeras rayitas. He vuelto, ahora soy docente y director en la institución educativa 10465, de la cual me abrió la oportunidad de conocer mis estudios, ¿no? Entonces trabajo ahí y en ese trayecto he venido ya trabajando conjuntamente con mis padres de familia. Hago mi turno de ronda con ellos. Mis alumnos son hijos de ronderos, mis padres, mis hermanos, mi madre de familia trabajan juntos conmigo. Y por lo otro, también he llevado estudios de maestría en el año 2011-2012 en la Universidad César Vallejo, que se trasladó hacia la sede hacia su pueblo natal del señor César Acuña, y nosotros convocamos a los maestros para que al menos aprovechemos, porque muchos maestros, miles de maestros, debemos pues a las cajas, a los bancos, y teníamos que subvencionar estos estudios, y ahí hicimos nosotros la maestría. Vino una maestría en mención de psicología educativa. Hemos concluido la maestría y bueno, y luego nos hemos abogado, pero jamás hemos abandonado, por ejemplo, el trabajo con nuestros maestros. He sido 5 veces elegido y reelegido secretario del sindicato de los maestros en mi distrito, y como hemos venido ya trabajando con nuestros maestros, hemos ido visitando a otros distritos, y llegué a ser el primer secretario provincial de Chota elegido democráticamente a través de un maestro, un voto, en los 19 distritos de la provincia de Chota, y he llegado a conducir el gremio magisterial en la provincia y luego ya en la región. Y cuando hemos visto que hemos ido hablando, como destapando más que todo la problemática educativa, se ha gestado el movimiento a nivel con otras regiones, y es que por ahí se consolidan las bases regionales, a la cual se enarbola una lucha de las bases regionales del país, y de eso es el resultado de la huelga del 2017. Y se termina la huelga del 2017 y los maestros dicen, ¿sabe qué? Tú no vas a quedar solamente como dirigente de las bases regionales, te encargamos y te delegamos para que como presidente del comité de lucha y tu comité ya se transformen o inmediatamente quedan elegidos como el Comité Nacional de las Bases Regionales, con 2 tareas importantes. Una de las tareas es recorrer el país para consolidar las bases y darle una partida de nacimiento que determina en un Congreso Nacional del Magisterio para que se geste la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, la FENATE Perú, ¿no? Y esta FENATE Perú, que está totalmente consolidada, tiene sus bases estructuradas en todos los distritos del país, y qué bien, yo me siento totalmente fortalecido porque a donde voy y todos los días en contacto con nuestros maestros y nuestros maestros con nuestros padres de familia, y ahí tuvimos la suerte de conocer a muchos ministros. En el Ministerio de Educación nos dimos cuenta que es un lastre, es una vergüenza en Perú y en América Latina, cómo es que se despilfarran millones de soles mientras hay cantidad de niños, por ejemplo, que están con anemia. Las escuelas, el 70%, que el propio INDECI lo dice, de que de cada 100 escuelas, 70 están a punto de desplomarse. Eso nos indigna, y por eso es que cuando vemos que en la calle, te ven en la calle, te vas a reclamar, presentas una plataforma de lucha, lo primero que te esperan es con un policía, un hermano del pueblo que te pone ahí un caballo montado, que te pone, por ejemplo, un escudo. No puedes pasar, o sea, no la puedes decir la verdad cómo está el país, y eso es lo que nos ha motivado para estar en este escenario político, ¿no? Cuénteme, ¿usted posee alguna propiedad, alguna casa, algún auto, no sé, alguna propiedad tiene? No, simplemente nosotros siempre nos trasladamos a pie. Bueno, la casita donde vivo, ahí en el distrito, en el centro poblado de Chubur, es lo único que tenemos. Bueno, ha habido la posibilidad a veces de comprar algún lotecito donde sembrar, por ejemplo, algunas plantitas
para la verdura, para la casa, pero aparte de ello no. Entonces no tenemos carro. Cuánto quisiéramos de repente más adelante tener la posibilidad, al menos siquiera tener una, para trasladar a la familia, para trasladar a nuestros padres cuando se enferman, pero nada de eso, ¿no? Entonces, estamos en el campo caminando como siempre, juntamente con nuestro pueblo, ¿no? O sea, tiene su casa y unos lotes donde usted siembra. Sí, unos lotecitos áreas, unas áreas verdecitas, donde hay posibilidad para sembrar, por ejemplo, algunas verduras, y eso es lo que podemos tener, ¿no? ¿Dónde específicamente, en qué poblado, en qué lugar? No, pertenecen al distrito de Anguilla, ¿no? La zona se llama, por ejemplo, el Chiquero, tenemos una zona ahí, Chuguralto, como se llama el sector. Ahí está la casa, ahí está al otro lado también el terrenito, ¿no? Bueno, y vamos a entrar a temas más políticos. ¿Cuán importante es para usted proponer una nueva constitución? Bueno, usted sabe que siempre han ido, ¿no? Pero cuando yo he recorrido el país, he recorrido los pueblos y he preguntado, por ejemplo, en los que se han dado, ¿ha habido alguna persona notable, alguna persona del pueblo, que hayan participado, hayan llevado la voz a la Constitución, a gestar la Constitución? Y hoy en día, por ejemplo, la gente pudiente, este sistema, por ejemplo, se está colgando y dice, no, también es necesario hacer unas reformas constitucionales, es necesaria una nueva constitución. Nosotros no simplemente estamos planteando una nueva constitución, estamos planteando de que se someta a un referéndum nacional del país y gestar la primera constitución del pueblo, la constitución del bicentenario, con la finalidad de recuperar y devolver la soberanía económica, política, social, cultural, también con todos sus derechos a las empresas nacionales, a la micro y la pequeña empresa, ¿no? Entonces, tenemos que revertir toda esta situación porque cuando vemos a lo largo de la costa, de la sierra, vemos una desigualdad tremenda, un olvido tremendo. Estamos ante un Estado que es sordo, mudo y ciego ante la realidad del país, ¿no? Bueno, y vamos a entrar a temas más coyunturales. ¿Cree usted que lo que hizo Manuel Merino hace unas semanas cuando entró al poder fue un golpe de Estado o no? ¿Perdón? ¿Cree usted que el ingreso de Manuel Merino durante una semana a Palacio de Gobierno fue un golpe de Estado o no? Bueno, yo como le repito, cuando estamos en un Estado que es sordo, mudo y ciego, entre el mismo Estado, cuando los grupos de poder entre ellos se lastiman, se friccionan, una vez suelto esto, ¿qué cosa hay para el pueblo? Entonces, no, que se lo diga cualquiera, que sea golpe, que no sea golpe, para el pueblo no hay ninguna esperanza. Dígame si es golpe o no es golpe, ¿hay alguna esperanza? ¿Se ha agendado algún presupuesto real? ¿Se está viendo el problema de la crisis educativa, de la salud? Igual, cualquiera sean ellos, yo creo que por eso es que decimos que urge que para que no se den todas estas cosas, sale un gobierno, sale un político, entra al otro, vendiéndole humo al pueblo, y por eso es necesario ya abrir abiertamente una esperanza a través de la verdadera constitución para el país. ¿Y por qué no lograron entablar conversaciones con el Frente Amplio y con Juntos por el Perú, que son las otras dos candidaturas que se dicen tanto de izquierda como usted? Bueno, siempre ha habido el intento, ha habido la buena voluntad de sentar una base, que se sientan al lado del pueblo, que se hable un solo lenguaje, pero en la práctica ese es el problema. O sea, ¿quién es quién? ¿Vas tú o yo? Tú no, porque esto, tú, yo y yo por esto. Entonces, esas cosas, mientras existan esas cosas, pues si no hablamos un solo lenguaje, llegamos a este tipo, lo que estamos hablando. Muchas veces nos decimos que somos de izquierda, pero comemos y vivimos con la derecha. Nos decimos que somos de izquierda, pero cuando en la práctica somos pseudos izquierdistas, y otros también cuando a veces queremos llevar la voz del pueblo, que cuando a veces te mantiene una ONG, y eso en la práctica pues desdice lo que muchas veces se pregona, ¿no? Bueno,
¿Y qué lo diferencia a usted de los demás candidatos? ¿Qué cree que cuál es el plus que tiene Pedro Castillo y que otros candidatos no tienen? Bueno, nosotros somos el único candidato que vivimos en el campo. Yo creo que durante 200 años de vida, de vida republicana, es la primera vez que un maestro se lanza a ser candidato en el país. Y bueno, pero creemos importante decirle de que no se lo ha hecho, no puede salir, no puede surgir un campechano, un maestro, un hombre de abajo, porque no es banquero. Y nosotros simplemente estamos llevando una propuesta sana, no la vamos nos diferenciamos porque nosotros no tenemos un arraigo económico para ofrecerle de repente un tupper, una migaja, para ofrecerle tal cosa, de repente una pastilla al pueblo, porque el Estado y los gobiernos no está para ayudar a la población. Eso tiene que sacarse a la población. El Estado lo que tiene que darle es darle su verdadero derecho a los ciudadanos, darle educación, darle salud, darle seguridad, darle un trabajo digno, reconocerle su trabajo, no mancillar la mano de obra de los trabajadores. No se puede traficar con la juventud. Se tiene que darle al pueblo lo que el pueblo corresponde. Yo creo que en este escenario el pueblo ya tiene su propio camino, y no en ese contexto creemos importante y también tenemos que ser coherentes. Eso pasa porque los hombres de abajo, los hombres del pueblo, tenemos que ser leales con el mismo pueblo. Sí, y dígame, ¿usted alguna vez ha sido citado por la Fiscalía o investigado por el Poder Judicial? ¿Ha tenido alguna citación como testigo o algo? No sé. Bueno, por enarbolar luchas, por desenmascarar cosas, siempre hemos sido sindicados. Por ejemplo, cuando hemos enarbolado la lucha del magisterio, se sumaron muchas personas que no lo ven al pueblo como pueblo, sino lo ven como gente de tercera, cuarta categoría. Entonces, inclusive a mí se me indicó, por ejemplo, que soy jefe de una red criminal, indicando que la red criminal protestante del sur. No fui a hacer yo, en todo caso, mi informe de los hechos a la sede del Tribunal Constitucional, a Arequipa, y así cada vez que nos han citado, nos han sindicado de repente de alguna u otra forma, jamás la hemos corrido a la justicia. Entonces, ¿por qué? Porque quien no la debe, no la teme, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, mi hermano. Buenas Voy a tardes. responderles preguntas. Por supuesto, un abrazo a todo el país. Gracias. Good girls go.